Sientes que llevas el mundo entero sobre tus hombros, como si cada paso requiriera una fuerza que ya no posees. Quizás estás al borde de un colapso silencioso, conteniendo las lágrimas cuando nadie te ve, sonriendo por fuera mientras por dentro gritas pidiendo ayuda. Quizás piensas, ya no puedo soportar esta carga. Y es en este preciso momento, en este profundo lugar de agotamiento y silencio, que Dios te encuentra hoy. Porque este mensaje no es un simple video, es un llamado divino. Es como si el cielo entero se inclinara para decirte, hoy me encargaré de todo. Dios sabe lo dura que ha sido esta batalla. Él conoce el peso invisible, esa responsabilidad que te mantiene despierto por las noches, el dolor que ocultas incluso a ti mismo. Él escuchó los pensamientos que nunca te atreviste a expresar, aquellos que decían, no puedo más, es demasiado pesado. Pero hoy algo cambia, porque lo que estás a punto de escuchar no es obvio, no es lo que siempre han dicho. Es una verdad oculta, un secreto que el Espíritu Santo mismo quiere revelar a tu corazón. Pocas personas saben lo que se revelará aquí. Pocos tienen el coraje de sumergirse tan profundo, pero has llegado hasta aquí, y no fue por casualidad. Estás a punto de recibir una palabra que puede cambiar no solo tu día, sino el curso de tu historia. Y si me acompañas hasta el final, entenderás por qué este dolor tiene un nombre, por qué se permitió esta carga y por qué Jesús te dice hoy, dámelo. Deja que me encargue de todo ahora. Hay algo poderoso detrás de este momento. No ignores lo que sientes. Esta sensación de que este mensaje es para ti no es casualidad, es una respuesta, es ayuda, es el cielo obrando a tu favor. Entenderás por qué este peso se desprenderá de tus hombros y cómo, por primera vez en mucho tiempo, podrás respirar en paz. Pero antes, permítete sentir. Permítete escuchar hasta el final, porque la revelación que está por venir fue guardada especialmente para ti. Si lo que has escuchado hasta ahora te ha conmovido, dale me gusta a este video. Este simple gesto puede ser el instrumento que Dios usa para alcanzar a otra persona que ya no puede soportar esta carga. Al darle a me gusta, estás difundiendo esperanza, estás evangelizando. Y si sientes que este mensaje es una respuesta a lo que estás experimentando, escribe en los comentarios, Jesús, esta carga está en tus manos. Declara esto con fe, como quien se entrega, como quien confía, porque algo empieza a cambiar cuando manifiestas en el mundo visible la fe que llevas en el invisible. Este canal es más que solo videos. Es un lugar de refugio, sanación y dirección. Suscríbete para caminar con nosotros. No tienes que enfrentar esto solo. Somos una comunidad de fe, de personas que también se han sentido cansadas, destrozadas, abrumadas, pero que han encontrado alivio en Cristo. Juntos avanzamos con más fuerza. Aquí encontrarás la palabra, oración, consuelo y transformación. Aquí eres bienvenido. Respira hondo, guarda silencio interior, abre tu corazón, prepárate para una revelación que te traerá verdadero alivio. Jesús reveló algo muy importante sobre esta situación y necesitas escucharlo antes de terminar este video. Sí, hay algo que el cielo quiere decirte, algo que solo quienes se queden escucharán. No estás aquí por casualidad. Hay un propósito en este encuentro, y cuando comprendas lo que Dios está a punto de mostrarte, te darás cuenta de que nunca dejó de sostenerte. Ha llegado el momento de la respuesta. Quédate conmigo. La celda de Joseph está húmeda, el olor a abandono impregna cada piedra, y el silencio solo lo rompe el lejano sonido de los guardias. En sus ojos, un brillo se difumina ante el dolor de haber sido vendido, traicionado tan cruelmente por sus propios hermanos. No hay amigos, ni aliados, ni siquiera la esperanza de que alguien comprenda sus lágrimas nocturnas. El recuerdo del abrazo de su padre se mezcla con la mirada fría de quienes decidieron comerciar con él como mercancía.
Y en este exilio forzado, Joseph siente el peso insoportable de caminar solo. No es solo el dolor físico de las cadenas o el frío, es la carga de la soledad. Esa sensación devastadora de que a nadie en el mundo le importa o siquiera nota lo que está pasando. ¿Cuántas veces te has sentido así, sofocado por luchas invisibles, con el corazón clamando ayuda, mientras todos a tu alrededor parecen distraídos por sus propios problemas? Llega un punto en que la carga se vuelve tan grande que parece imposible encontrar una salida. Y es aquí, en este momento de desesperación y abandono, que la historia de Joseph se entrelaza con la tuya. Porque ¿cuántas veces la vida te ha sumido en una profunda tristeza emocional sin que nadie se diera cuenta? ¿Cuántas veces has creído estar solo, que nadie jamás comprendería ni soportaría parte de este dolor? Pero si José pudiera hablarte al corazón hoy, te diría: no confundas silencio con ausencia, ni traición con olvidar a Dios. Porque incluso cuando todo y todos parecen darte la espalda, hay una mirada atenta y un cuidado oculto que transforma las tragedias en propósitos eternos. ¿No es ese precisamente el mensaje de las palabras eternas de Génesis 50:20? Ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien. Lo que otros hicieron para destruirte, Dios puede usarlo para escribir una historia radical de superación. Y es aquí donde estalla el primer giro en la trama de tu viaje. Tocar fondo no es el final, sino terreno fértil para que germine lo imposible. Cuando el peso del alma se vuelve insoportable, cuando la carga parece aplastar hasta el último vestigio de esperanza, es entonces cuando la intervención divina comienza a actuar, incluso sin que los ojos la perciban. Dios no se distrae, no olvida, no abandona. Lo que parece injusticia o abandono es, de hecho, el escenario perfecto para la manifestación del cuidado celestial. La pregunta que debería martillearte la mente ahora ¿es Dios realmente indiferente a tu dolor? O, como en el caso de José, está tejiendo un final tan sorprendente que solo la eternidad puede revelar. ¿Cuántas veces nos conformamos con pensar que soportarlo todo solos es noble, cuando el mayor milagro reside precisamente en reconocer que ya no necesitamos llevar este peso solos? Y si tu historia, como la de José, se construye no para derrotarte, sino para que, a través de lo imposible, el mundo vea el poder de un Dios que transforma las heridas en gloria. El sufrimiento puede ser la escuela donde se forja el carácter, pero no es tu destino final. Y por mucho que las voces a tu alrededor intenten convencerte de lo contrario, cada gota de sudor, cada lágrima escondida, cada noche de insomnio está siendo observada cuidadosamente por aquel que realmente te conoce. El sentimiento de no ser comprendido es quizás uno de los mayores dolores humanos, pero Dios te dice hoy: te veo, conozco el peso de esta carga y he venido a transformar lo que otros solían herirte en un testimonio de restauración. En este universo de sufrimiento, muchos se dan por vencidos en el camino, creyendo que luchar solos es la única opción. ¿Es el aislamiento realmente una señal de fortaleza o simplemente revela cuánto necesitamos hacer espacio para que las promesas del cielo invadan las zonas más desoladas de nuestra alma? No aceptes como cierta la mentira de que a nadie le importa lo que sientes. La historia de José clama a tu corazón que hay un plan invisible en marcha, y cuando menos lo esperas, lo que parecía una derrota se convertirá en una plataforma para la acción inexplicable de Dios. Cada injusticia, cada rechazo, cada aislamiento es materia prima para un milagro. Y se necesita valentía para creer esto cuando la vida duele, cuando todo el panorama dice lo contrario, cuando el silencio es ensordecedor. Pero ¿qué pasaría si te atrevieras a confiar en que el mismo Dios que reescribió el destino de José está mirando tu historia ahora? Esta confianza es revolucionaria.
No se trata de esperar que todo cambie mágicamente, sino de creer que hay un cuidado intencional en cada detalle, incluso cuando todo parece perdido. Dios está obrando tras bambalinas en tu existencia, transformando las lágrimas en una fuente de futuro, el dolor en peldaños hacia el propósito y la soledad en una etapa de redención. José fue llamado soñador, pero nadie imaginó que sus sueños eran de hecho semillas plantadas por Dios mismo para un tiempo de cosecha inesperada. Y querido observador, ¿quién sabe si tu sufrimiento de hoy no es el preludio de una temporada de milagros que silenciará incluso al más incrédulo? ¿Por qué seguir arrastrándote bajo este peso, alimentando la idea de que tu valor está determinado por la indiferencia de los demás? Dios te dice hoy que Él mismo se encarga de todo lo que no puedes cambiar. Él es un experto en cambiar las tornas cuando todos dicen que se acabó. Recuerda, el hecho de que te sientas solo no significa que estés abandonado. Todo el cielo se moviliza por ti, como lo hizo José en el calabozo. Lo que otros planearon para tu mal, Dios lo está redirigiendo para un bien mayor, para un futuro que nadie puede imaginar. Para algunos, esto puede sonar a utopía, pero no es precisamente esta fe radical la que abre la puerta a lo imposible. ¿Cuántos seguirán insistiendo en llevar solos las cargas que debían ser entregadas al Padre? No te quedes prisionero de la perspectiva limitada de los demás. Dios ve lo que nadie más ve, comprende dolores indescriptibles. ¿Qué pesa en tu corazón ahora? ¿Cómo se llama la carga que se ha vuelto insoportable? Si es necesario, detén todo y reconoce. Ya no está en tus manos. Ahora pertenece a aquel capaz de transformar las cárceles en palacios. Si este mensaje resuena en tu alma, si el peso de la soledad te parece insoportable y deseas entregarlo en manos del Señor, escribe en los comentarios: Dios, toma esta carga y muéstrame tu propósito. Haz de esto un acto público de fe. Declara que ya no aceptas vivir con el peso de la incomprensión, porque hay una promesa de liberación y restauración en tu vida. No te conformes con sobrevivir bajo cargas invisibles. Permítete experimentar el alivio que solo aquel que te creó puede ofrecerte. Y recuerda esto: hay secretos ocultos en la trayectoria de cada dolor. Si crees que ya lo entiendes todo sobre el sufrimiento de José, prepárate, porque hay algo que casi nadie ha notado sobre la espera, el cansancio y el tiempo de Dios en las promesas que hace. Lo que viene a continuación podría ser exactamente la respuesta que siempre has buscado, pero nunca te has atrevido a pedir. El espectáculo de lo sobrenatural apenas comienza, y la próxima historia desafiará todo lo que crees sobre esperar y seguir esperando la intervención celestial. Pedro se esconde en las sombras, con el rostro iluminado únicamente por la cálida luz de una hoguera crepitante en el patio del sumo sacerdote. El olor a humo se mezcla con el miedo. El sudor le resbala por la frente y cada ruido de la noche parece amplificar el peso de lo que está a punto de suceder. Dentro, interrogan a Jesús. Fuera, Pedro intenta desaparecer, deseando que nadie lo reconozca como seguidor del hombre que, horas antes, había jurado no abandonarlo jamás. Pero es imposible escapar de la mirada curiosa de una sirvienta que, mirándolo fijamente, le lanza una pregunta mordaz. ¿No eres tú uno de sus discípulos? La sangre le abandona el rostro, el corazón le late con fuerza en el pecho, y presa del pánico, dice: no lo soy. El frío de la traición se extiende por su interior, y poco después, otra acusación, esta vez de un hombre: te vi con él. De nuevo la negación: no te equivocas. Un tercer ataque, aún más incisivo, rompe la distancia entre Pedro y la verdad. Tu forma de hablar te delata. Eres Galileo. La mentira brota con amargura. No conozco a ese hombre. Entonces canta el gallo, y en ese sonido reside el peso insoportable del error cometido. La mirada de Jesús atraviesa a la multitud y se encuentra con la de Pedro. Es una mirada sin juicio,
solo amor y tristeza. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro. Y Pedro, recordando las palabras que el Señor le había dicho, salió y lloró amargamente. Lucas 22, 61, 62. En ese momento, el dolor desgarra a Pedro por dentro. La vergüenza no es solo pública, sino íntima, una herida que quema tanto en el corazón como en el cuerpo. ¿Alguna vez has sentido este peso? Ese momento en el que, incluso sin querer, haces exactamente lo que te prometiste que nunca harías. El peso de un error que parece imperdonable, un fracaso que resuena en el alma y te hace creer que lo traicionaste todo. Tu fe, tus valores, la confianza de Dios en ti. Quizás hoy te encuentres bajo una carga que parece mayor que tus fuerzas, remordimiento por oportunidades desperdiciadas, palabras que hieren, decisiones que te hicieron daño no solo a ti, sino a tus seres queridos. Es una carga que te oprime el pecho, te impide dormir y te hace llorar cuando nadie te ve. ¿Cuántas veces te has preguntado si hay perdón para este tipo de caída? ¿Puede Dios realmente mirarte con toda tu historia, tus tropiezos, los momentos en que te falló el coraje, y aún creer en un futuro mejor? Tus voces internas dicen, ya no mereces nada, que se acabó, que solo decepcionas. Y como el pasado insiste en gritarte al oído, puede parecer que no hay forma de escapar de este ciclo de culpa y autosabotaje. Pero ¿y si la solución a esta carga no estuviera en intentar llevarla solo, sino en entregársela a aquel que dice, hoy me encargo de todo? ¿No es ese el secreto del alivio que tanto buscas? Muchos dicen que el tiempo cura todas las heridas. ¿Pero es realmente cierto? ¿O es solo Jesús quien tiene el poder de transformar lo insoportable en una nueva oportunidad? La historia de Pedro muestra que los fracasos no son el final, sino el comienzo de una transformación radical. Jesús no le da la espalda a Pedro. Al contrario, es en esa mirada llena de amor incondicional donde se planta la semilla de un nuevo comienzo. No es casualidad que tras la resurrección, Jesús lo busque personalmente. En la playa, mientras el olor a pescado asado impregna el aire, no le devuelve la acusación, sino una pregunta. ¿Me amas? No son 3 condenas, sino 3 oportunidades para que Pedro reafirme su vínculo, cambie la carga por la comunión, la culpa por la misión. Pedro, el que negó, se convierte en el apóstol que sostiene a los demás, porque permitió que Jesús se hiciera cargo de su vergüenza, transformándola en fuerza para amar y servir. ¿Qué pasaría si, en lugar de huir de la mirada de Dios, te dejaras encontrar ahora mismo con toda la vulnerabilidad de quien está cansado de cargar solo con el peso de sus errores? ¿Qué pasaría si entregaras este dolor al único que puede transformar las lágrimas amargas en una alegría indescriptible? A Dios no le sorprende tu debilidad. El Evangelio mismo existe porque conoce las limitaciones humanas y decide, por amor, asumir lo que ya no puedes soportar. No se trata de merecer, se trata de rendirse. Jesús se hace cargo no solo de tu pasado, sino de toda tu historia, reescribiendo los finales y poniendo esperanza donde solo había rendición. La religión puede intentar convencerte de que, para ser aceptado por Dios, primero debes purificarte, pagar tu deuda, soportar en silencio tus faltas hasta que desaparezcan. Pero la verdad escandalosa del Evangelio es que Jesús ya pagó el precio, ya asumió la condenación y ahora dice, ven como eres. Yo sano lo que no puedes arreglar, restauro lo que se ha roto. Esta carga de culpa ya no es tuya, yo me encargaré de todo. Quizás lo que te frena no sea el error en sí, sino la vergüenza, el miedo a lo que piensen los demás, la sensación de ser rechazado por Dios. Pero la mirada de Jesús nunca será de desprecio. Él te mira con compasión y fuerza. Mientras crees que todo ha terminado, Él prepara la redención que te elevará mucho más allá de lo que puedes imaginar.
¿Has experimentado alguna vez esa madrugada en la que tu almohada está empapada de lágrimas y el silencio parece gritar a tu alrededor, recordándote todo lo que has hecho? ¿O ese momento en el que alguien te acusa y todo el mundo parece saber lo que más querías ocultar? Pedro conoce este dolor. Y Jesús también. El secreto no está en fingir que no cometiste un error ni en embellecer el pasado, sino en rendirte al amor que te ofrece quitarte lo que ya no puedes soportar. No es casualidad, es una promesa. Dios te dice hoy, en este preciso instante, que ninguna caída tiene el poder de anular su llamado. Lo que parecía el final puede ser el punto de partida para algo nuevo. Hay un camino de regreso y está pavimentado con misericordia. Ahora cierra los ojos un momento y enfrenta tu dolor, tu vergüenza. No huyas, no la disfraces, simplemente reconócela y entrégalo todo en manos de aquel que nunca se cansa de creer en ti. No dejes que el peso de la culpa te haga renunciar a ti mismo. Si en este momento hay algo que deseas entregar a Dios, escribe en los comentarios: rindo mi vergüenza. Esta es tu declaración pública, no para mostrar perfección, sino para afirmar que ya no puedes luchar solo y eliges confiar en que Dios se encargará de todo el dolor, todos los recuerdos amargos, toda la vergüenza imposible de superar solo. Tu testimonio puede ser el puente que falta para que otros también se liberen. Porque hay un detalle en esta historia que casi nadie nota. El gallo cantó solo para anunciar que no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo escrito por Dios. Y lo que se revelará a continuación puede ser aún más transformador. Las piedras ya pesaban en las manos de los acusadores cuando el silencio cortante de aquella madrugada fue roto por la voz temblorosa, casi inaudible, de la mujer expuesta ante todos. El suelo de tierra compacta, frío e implacable, parecía reflejar el dolor crudo en su mirada. Ojos bajos, rostro enrojecido no solo por el calor, sino por la vergüenza que la quemaba por dentro. Allí, rodeada de la multitud, cada susurro era un juicio, cada mirada una sentencia. Nadie vio su corazón destrozado, nadie recordó que había vida, historia, sueños extinguidos por el error y la humillación pública. El peso de ser descubierta, juzgada y señalada como un espectáculo de fracaso para todos, superaba cualquier carga que alguien pudiera soportar solo. Sentirse rechazada, indeseada, marcada por una falla que parecía irreparable. No era solo el error cometido, sino la carga de saberse socialmente rechazada, esa sensación de que todos la observan, todos susurran, todos tienen derecho a definir su destino. Cuanto más intentaba retroceder, más sentía el peso de la multitud, la cruel expectativa del castigo, la ausencia de salida. Quizás reconozcas tu propia historia en esta escena. Quizás, como aquella mujer, lleves la marca de una caída pública, de una decepción que traspasó las paredes de tu habitación y se hizo evidente para quienes nunca debieron saberlo. Ese sentimiento de pequeñez, de inferioridad, de pensar, ya no aguanto más, porque el peso de la vergüenza te aplasta cada mañana. ¿Cómo soportar la carga de la humillación, del error expuesto, de la reputación destruida? ¿Cuántos ya han dicho, incluso en silencio: Dios te dice hoy, ya no puedes soportar esta carga? Quizás nunca lo hayas dicho en voz alta, pero el pensamiento te martillea: ya no tengo fuerzas, esto está más allá de lo que puedo soportar. Y mientras todos quieren definir tu valor por tu fracaso, Jesús se acerca en silencio, no para acusarte, sino para aligerar la carga, para ofrecerte perdón, para decirte que esta piedra que tantos quieren lanzar, Él mismo no la lanzará. Los líderes religiosos, sedientos de justicia fría, señalan: la pillaron con las manos en la masa, la ley manda la lapidación. Pero Jesús, escribiendo en el polvo de la tierra, desmantela la lógica humana y demuestra que su gracia es más fuerte que la vergüenza de sus hijos.
Quien de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra contra ella. Desafía al maestro con una autoridad que desnuda la conciencia de cada uno. El silencio se transforma en incomodidad. Uno a uno, los acusadores dejan caer sus armas, porque nadie allí es verdaderamente puro. La mujer, en el centro del círculo, siente que su alma desfallece esperando el golpe que nunca llega. Y entonces oye la inesperada voz de compasión. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Levanta la vista, se encuentra con la mirada de Jesús. No hay desprecio, solo aceptación y redención. Yo tampoco te condeno. Vete, y de ahora en adelante no peques más. Juan 8, 10, 11. Este no fue solo un momento de perdón, fue el instante en que toda la carga del pasado, expuesta ante el mundo, fue liberada. Allí, ante Jesús, la vergüenza no fue el fin, sino el comienzo de un nuevo camino. Porque cuando el mundo exige castigo y exclusión, la presencia de Cristo inaugura nuevos comienzos. Si hoy tu alma se siente sofocada, si el peso de la crítica pública te paraliza, escucha. Dios no te ve como la multitud te ve. La gente ve la caída, pero el Señor ve el corazón. La verdad es que las promesas del Todopoderoso nunca se anulan por el error, y su perdón es más poderoso que cualquier juicio. Puede que hayas sido expuesto, puede que lo hayas perdido todo a los ojos de los hombres, pero ante Dios, un nuevo comienzo es posible. Él dice: me entrego a tu situación, déjala en mis manos, yo me encargaré de todo. Qué concepto tan liberador es comprender que el Señor no te abruma con la carga de la condenación, sino que te ofrece alivio, sanación, dignidad y paz. ¿Cuántas veces has creído que no hay escapatoria a la vergüenza pública? Que la humillación siempre te acompañará. ¿Tu error realmente define tu futuro? ¿O hay una salida que solo quienes han tocado fondo pueden experimentar? Dios te dice hoy: cuando el peso de la culpa te haga pensar que todo ha terminado, recuerda que el Señor es experto en transformar situaciones humillantes en plataformas para la restauración. Un nuevo comienzo a los ojos del mundo puede parecer improbable, pero a los ojos de Jesús es una promesa. Y no caigas en la trampa de pensar que el tiempo solo cura estas heridas. Lo que realmente transforma es el toque del Maestro, el perdón divino que limpia lo que nunca podríamos limpiar por nosotros mismos. Si llegaste a este video con el corazón destrozado por la humillación, sintiendo que nadie comprende la magnitud de tu dolor, esta palabra de esperanza es para ti. Jesús lleva tu vergüenza sobre sus hombros, el peso de la vergüenza que te paraliza. Él ya lo cargó en la cruz para que hoy pudieras levantarte sin tener que bajar la mirada. Aunque todos te hubieran tirado piedras, Él permanecería a tu lado, listo para levantarte. No importa lo que digan, lo que hayas perdido o cómo te traten. En la presencia de Dios, tu historia no termina en un fracaso expuesto, sino en una dignidad restaurada. Por lo tanto, esto no es solo una historia del pasado, es una promesa viva para ti, que ya no soportas la carga de la vergüenza. Dios no se da por vencido con los caídos, los heridos, los rechazados. No busca personas perfectas, sino corazones que reconozcan su dependencia de su gracia. No necesitas esconderte ni huir de su mirada, porque su mirada es de misericordia, no de condenación. Si esta palabra te toca el alma, conviértela en tu oración. Y como acto de fe, escribe en los comentarios: recibo el perdón y dejo la vergüenza a los pies de Jesús. Declara públicamente que ya no llevarás solo este peso que nunca te correspondió. Además, si este mensaje te llegó, dale me gusta y compártelo como un acto de evangelización. Tu gesto puede ser la mano extendida de Dios para alguien que también está abrumado por la exposición y las opiniones de los demás. ¿Qué tal ser un canal de sanación para otros liberados de la opresión? Dale me gusta a este video
y compártelo con quienes necesitan saber que aún hay una nueva oportunidad en el Señor. El simple acto de compartir puede transformar otros destinos. No subestimes el poder de una pequeña decisión ante Dios. Y si crees que esta historia ya te sorprendió, prepárate. Hay algo aún más profundo en la restauración y la valentía de enfrentar viejos miedos, algo que pocos se atreven a enseñar. Lo que viene a continuación podría romper cadenas que ni siquiera sabías que te habías impuesto. ¿Estás listo para descubrir cómo Jesús va más allá del perdón, trayendo libertad completa y una nueva identidad? Mantente atento, porque el siguiente paso podría ser un punto de inflexión en tu camino. El frío pasillo de piedra del palacio egipcio parecía interminable, mientras los hermanos de José, cargando con el peso de la culpa y el pasado, se acercaban a la cámara del gobernador. No respiraban con facilidad. Cada paso resonaba como el martilleo de viejas decisiones equivocadas, el sonido apagado de ofensas imposibles de reparar. Los ojos de José, ahora los de un hombre de autoridad, escudriñaban las profundidades de esos rostros familiares en busca de cualquier rastro de remordimiento, cualquier intento de redención. La tensión en su pecho era casi insoportable. No era solo un reencuentro con su familia, era el choque de toda una vida intentando sobrevivir a la herida abierta de la traición de sus seres más cercanos. Él que había cargado durante tanto tiempo con el dolor de ser arrojado a un pozo oscuro y vendido como esclavo, veía ante sí a quienes le habían hecho dudar de su valor, su dignidad, su propia existencia. El silencio era desgarrador. José podía vengarse fácilmente, podía descargar sobre ellos todo su dolor acumulado, pero allí, en medio del lujo de Egipto y de su posición de poder, se desarrollaba la verdadera lucha en su corazón: perdonar o perpetuar el ciclo de dolor. Quizás tú también estés familiarizado con esta sensación inquietante, la herida que se niega a sanar porque fue infligida por la misma persona que debería haberte protegido. Quizás la carga que llevas es precisamente esa frase no dicha, el abrazo negado o el abandono de quien más amabas. ¿Pueden estas heridas sanar realmente simplemente ignorándolas, siguiendo adelante como si nada hubiera pasado? ¿Cuántas veces te encuentras escuchando el susurro? Dios te dice hoy, ya no puedes soportar esta carga, porque el dolor del rechazo, la vergüenza de ser abandonado, el resentimiento que se aferra como una sombra, todo esto te roba la paz, obstaculiza tus pasos y a veces paraliza tu fe. El pasado, cuando no se aborda, se convierte en un peso sofocante. ¿Cuántos adultos están emocionalmente paralizados hoy porque una herida de la infancia nunca recibió respuesta? La persona que te lastimó puede que ni siquiera sepa la magnitud del dolor que causó. Pero, ¿qué hacer cuando el perdón parece imposible? Cuando la ofensa se repite, cuando no hay señales de remordimiento por parte de la otra parte. En ese momento decisivo, José se reveló a sus hermanos con lágrimas desbordantes. Esperaban juicio, castigo o, al menos, frialdad. Pero lo oyeron decir: ustedes pensaron hacerme daño, pero Dios lo transformó en bien para lograr lo que ahora se está haciendo: salvar muchas vidas. Génesis 50:20. Esta declaración no se trataba de minimizar el dolor, sino de entregar la insoportable carga en manos de un Dios que transforma incluso los peores capítulos en salvación. El impacto de estas palabras ha resonado durante siglos. Dios no ignora tu dolor, le da un nuevo significado. Cuando decides perdonar, no estás diciendo que fue fácil ni que la otra persona lo merecía. Simplemente estás permitiendo que Dios tome el control de la situación y te quite esa carga insoportable de los hombros. Perdonar es decir: hoy ya no puedo soportar esta carga, la entrego al Señor para que la cuide. ¿Has notado cómo, al insistir en guardar rencor, solo alimentamos el dolor interior y atraemos sobre nosotros
el peso de lo que no podemos cambiar. ¿No es hora de entregar lo que te duele a aquel que tiene el poder de sanar? ¿Conoces el giro inesperado de este encuentro bíblico? José, herido y olvidado, ahora se ve a sí mismo como un instrumento en la restauración de su propia familia, aceptando que Dios puede usar incluso las tramas más retorcidas para escribir una historia de redención. Esto no borra el sufrimiento, pero impide que se convierta en su identidad. ¿De verdad crees que la única manera de sobrevivir a la injusticia es endureciendo tu corazón, distanciándote de todos por miedo a una mayor decepción? ¿Y si el mayor alivio no proviene de la justicia que esperas, sino de la confianza de que hay alguien superior a ti que cuida de cada detalle, incluso de aquellos que no puedes controlar? Hoy yo me encargo de todo. Esta promesa es para quienes ya no tienen la fuerza para afrontar solos el dolor del pasado. La aplicación a tu vida es directa, profunda y urgente. Deja de luchar en el silencio de tu alma, fingiendo que olvidar es lo mismo que sanar. Dios te dice que ya no debes cargar con esta carga. Cuando le entregas la carga del resentimiento, la amargura y el abandono, abres espacio para experimentar una paz que no depende de la disculpa de quien te lastimó, sino de la decisión de no encadenarte más al pasado. Soltar el perdón es confiar en que Dios hará justicia con sabiduría y amor, incluso si la otra persona nunca reconoce su propio error. Esto no es debilidad, es la expresión más poderosa de fortaleza y entrega. ¿Te has parado a pensar por qué aún te resistes a soltar este peso? ¿Es orgullo? ¿Miedo a parecer débil? ¿O quizás crees que, al perdonar, borrarás tu propio sufrimiento? No caigas en esa trampa. Perdonar es liberarte. Es confiar en que Dios, y no tus brazos cansados, asumirá la responsabilidad de reescribir tu vida con propósito y esperanza. Ahora, mira en tu interior. ¿Qué nombre le pondrías al resentimiento que cargas? ¿Qué pasaría si hoy simplemente pusieras en manos de Dios la tarea de arreglar aquello que ya no soportas? ¿No es eso precisamente lo que el Padre espera para actuar con poder? Si esta invitación resuena en tu corazón, escribe una declaración de fe en los comentarios. Libero el perdón y descanso porque Dios se encarga de todo lo que ya no soporto. Que esta frase sea la clave de la liberación espiritual, un acto de valentía ante el cielo. Y no te equivoques. Perdonar no es olvidar, no es justificar, no es aceptar el abuso, es simplemente negarse a ser prisionero de un peso que solo destruye desde dentro. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera liberación no termina con el perdón, sino que hay un paso aún más profundo para experimentar el verdadero alivio? Prepárate, porque el camino hacia la paz interior, incluso frente a los dolores más antiguos, encierra una promesa que puede revolucionar tu vida. David ya no sentía el peso de la corona sobre su cabeza, ni oía el murmullo de los sirvientes en el pasillo del palacio. Solo percibía un silencio abrumador, roto solo por el sordo sonido de su propia respiración y, sobre todo, por la insoportable carga de su culpa. Tras ceder al deseo prohibido de Betsabé y planear la caída de Urías, el rey se encontró ante una soledad que parecía maldecir cada recuerdo. No bastaba con ser amado por el pueblo, no bastaba con ser llamado por Dios desde joven. El error estaba ahí, como una sombra que lo seguía incluso en los días soleados. David intentó mantener la apariencia de un rey fuerte y justo, pero en su interior apenas podía soportar en qué se había convertido. La mirada de sus soldados ya no le infundía seguridad, pues se condenaba a sí mismo 10 veces más de lo que cualquiera a su alrededor se atrevería. ¿Has experimentado alguna vez esta sensación de no poder soportar más, una culpa que nadie comprende del todo, pero que te devora por dentro como un fuego oculto bajo las cenizas? ¿Cuántas veces has intentado enterrar el pasado solo para verlo resurgir en momentos de silencio? Las cargas invisibles pesan más que cualquier carga física, pues tienen el poder de silenciar la esperanza y extinguir la alegría de vivir.
David, en ese momento, supo que era inútil intentar justificarse ante los demás o fingir que todo seguía igual. Lo que más temía era el rechazo de Dios, la separación irreversible de la presencia que siempre lo había guiado. Era como si cada paso estuviera vigilado, como si el cielo mismo estuviera suspendido, esperando su sincera confesión. Las palabras que brotaron de su corazón en ese salmo aún resuenan hoy para quienes alguna vez se han sentido aplastados por sus propios errores. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me rechaces de ti, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y concédeme un espíritu recto que me sustente. Salmo 51, 10, 12. No hay súplica más honesta, más humana y más dolorosa que esta. Él no pide riquezas, no pide que el pasado se borre como si nunca hubiera sucedido. Clama por un nuevo comienzo interior, un corazón nuevo, una oportunidad para dejar de vivir esclavizado por la culpa. Y quizás eso es lo que necesitas hoy. No una solución mágica al problema, sino una transformación profunda, una renovación que solo Dios puede crear. Lo que nadie te ha dicho es que incluso los reyes más grandes pueden perderse, pero también pueden ser restaurados si confían en que el Creador aún tiene planes más allá de sus fracasos. ¿Acaso la autocondenación realmente agrada a Dios? ¿O insistir en cargar solo con el dolor es una sutil forma de orgullo, de no aceptar que Él puede reconstruir lo que está en ruinas? Respira hondo ahora. Sumérgete en este escenario. Observa a David postrado, sin armadura, despojado de toda autosuficiencia, reconociendo ante el Señor: ya no puedo soportar esta carga, solo tú puedes levantarme. ¿Cuántas veces haces lo mismo? El ciclo de la culpa es cruel, pues promete justicia, pero solo te deja vacío. El autocastigo nunca purifica a nadie, solo lo aleja del único que realmente puede salvar. David comprendió que la salida no era ignorar ni justificar sus errores, sino entregarlos, con lágrimas y verdad, en las manos de aquel que prometió: hoy me encargaré de todo. Esta es la voz que resuena desde el cielo, atravesando siglos para llegar a ti justo cuando piensas en rendirte, para decirte: no es tu fuerza la que te restaura, es mi gracia. Cuando te rindes, Dios mismo se compromete a reconstruir lo que el pecado intentó destruir. No rechaza a los que tienen el corazón roto, nunca desprecia a los que llegan heridos y cansados. Ahora piensa detenidamente: ¿es la vergüenza el final de tu historia? ¿O podría ser precisamente el punto de inflexión que Dios usará para elevarte de una manera completamente nueva? Hay una gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El remordimiento te ata al pasado, pero el arrepentimiento, cuando se presenta ante Dios, abre el camino a una restauración tan profunda que incluso tu alegría regresa. Aquel que te creó no le complace verte hundido en una culpa infinita. El mismo David, después de todo el dolor, experimentó de nuevo la alegría de la salvación, porque se atrevió a entregar la pesada carga y a confiar en que solo Dios podía purificar su ser interior. Esto no es eludir la responsabilidad, es reconocer que nadie se reconstruye solo. Se necesita valentía para admitir: Señor, he fallado, pero ya no quiero vivir bajo esta condenación. Acepto tu reparación, tu sanación, tu nuevo comienzo. Te has permitido sentir esta rendición. Has cedido el control para descubrir lo que Dios puede hacer más allá de tus límites. Este es el momento decisivo. O permaneces esclavizado por esta carga, exigiéndote más de lo necesario, o crees que existe un perdón capaz de restaurar incluso los corazones más rotos. David es prueba viviente de que a Dios no le impresionan las caídas, sino la decisión de levantarse y correr hacia Él, incluso avergonzado, incluso roto. La promesa sigue en pie. Dios te dice hoy: yo me encargaré de todo. Solo Él sabe el precio que pagas en silencio.
Solo Él ve lo difícil que es despertar cada día sintiéndote indigno, inadecuado, sucio. Pero la invitación está abierta. Entrégate, confiesa, deja que Él renueve todas las cosas. No es el final, no es la última palabra. Cuando crees que no hay salida, Dios transforma el lamento en danza, el dolor en testimonio, el pasado en un puente hacia una nueva vida. Lo más impresionante es que, al final de esta entrega, la presencia que tanto temes perder se vuelve aún más real. Él no abandona a quienes lo buscan con sinceridad. El Espíritu Santo devuelve la vida a las áreas que parecían muertas, y entonces surge una alegría que no depende de las circunstancias. Es la certeza de que, independientemente del pasado, eres amado, aceptado y rehecho desde dentro. Hoy quiero invitarte a un acto de fe audaz. Si este mensaje tocó lo más profundo de tu dolor, escribe en los comentarios: «Dejé atrás mi pasado». Este es un grito de libertad, un paso valiente para salir de las prisiones invisibles de la culpa. Deja de esconderte. Declara públicamente que aceptas la restauración que solo Dios puede traer, porque el mundo necesita saber que aún hay esperanza donde el pecado intentó apagar la luz. Quizás creas que ya lo has oído todo sobre la culpa, la vergüenza y empezar de nuevo. Sin embargo, hay algo que casi nadie nota al leer la historia de David. Ni siquiera su mayor fracaso pudo impedir el cumplimiento de los propósitos de Dios en su vida. Hay un secreto poderoso en cada ruina humana, y lo que sigue revela por qué. Para Dios, tu fracaso nunca es señal de abandono, sino una nueva oportunidad de experimentar la gracia como nunca antes. Prepárate, porque lo que está a punto de revelarse puede desafiar todo lo que siempre has creído sobre ser aceptado, perdonado e integrado a la nueva vida que el Señor ha reservado especialmente para ti. La arena abrasaba bajo los pies de Agar mientras caminaba sin rumbo, alejándola cada paso del lugar donde alguna vez creyó ser aceptada. El viento cortante del desierto no solo le quemaba la piel, sino que parecía invadir lo más profundo de su ser, desprendiendo una angustia inextinguible. En sus brazos, Ismael lloraba, hambre, sed, miedo, y sin embargo el llanto del niño se mezclaba con el silencio del abandono. No había nadie, ningún rostro amable, ninguna mirada compasiva, ninguna palabra de consuelo. Era como si el mundo hubiera decretado: «No perteneces». El cielo brillaba impasible, y el peso de esa soledad aplastante parecía oprimir los hombros de Agar, como si le fuera imposible respirar. ¿Cuántas veces has sentido que caminabas así, sin tierra bajo los pies, con el pecho vacío, cargando con un dolor que nadie más percibe? El exilio puede tomar otras formas: una familia que te rechaza, amigos que te dan la espalda, una relación fallida, la sensación de ser invisible en tu propia casa o lugar de trabajo. El abandono tiene mil caras y todas duelen profundamente. Quienes se han quedado atrás saben reconocer esa mirada fugaz, esa conversación a puerta cerrada, esa invitación que nunca llega. Cuando la soledad se instala, cada minuto se siente como una tonelada. Puedes intentar disimularlo sonriendo, ocupándote de tus tareas, pero en tu pecho hay un grito: ¿alguien me ve? ¿A alguien le importa esta carga que casi me hace desplomar? Agar se detuvo, derrotada, dejó a Ismael bajo un arbusto y se alejó para no verlo morir. No era solo su cuerpo cansado, era su corazón roto, sin fuerzas ni siquiera para llorar. ¿Cuántos simplemente han deseado desaparecer, irse de escena para no ser una carga, para no ser un peso más? Esta clase de soledad, de rechazo, es cruel. Y quizás conoces este dolor más íntimamente de lo que te gustaría admitir. Pero hay un detalle en esta historia que muchos ignoran, un momento que lo cambia todo y desafía incluso las creencias más arraigadas sobre el abandono. En el instante en que Agar pensó que estaba completamente sola, escuchó la voz del Señor, no un juicio ni un recordatorio de sus errores, sino un llamado personal, tierno y poderoso: «Tú eres el Dios que me ve».
Génesis 16:13 registra este encuentro profundo y transformador. No fue un Dios distante, indiferente a las lágrimas derramadas en la arena. Fue el Creador mismo inclinándose hacia ella, viendo no solo su dolor, sino su existencia única e irreemplazable. En la desesperación absoluta, cuando la vida parecía haber perdido todo sentido, Dios no solo apareció, vio, notó y extendió la mano. ¿Qué revela esto sobre el corazón de alguien que lleva una carga tan pesada hasta el punto de sentir que ya no puede soportarla? Revela que, incluso rodeado de silencio, rechazos y puertas cerradas, hay alguien que nunca te abandona. Hay una mirada que penetra las máscaras, que reconoce las lágrimas no dichas, que descubre la angustia oculta tras una rutina cumplida. Dios se revela como el Dios que ve cada paso de tu camino, cada noche de insomnio, cada oración susurrada con vergüenza o cansada de esperar. No es solo una vieja historia, es una promesa viva. Puedes estar rodeado de multitudes y aún así sentirte invisible, o incluso dentro de la iglesia, envuelto por la música y los sermones, pero con el corazón ahogado por el miedo a no ser importante para nadie. Y en este punto, la pregunta que desgarra el alma: ¿Dios realmente se preocupa por mí? ¿O solo lo hizo con personas como Moisés, David, Abraham? En el desierto actual, ¿hay alguien atento a mi sufrimiento? ¿O solo me queda aprender a soportarlo solo, sin esperanza de un verdadero alivio? Esto rompe la ilusión de que soportar el dolor en silencio es sinónimo de una fe madura. ¿Cuánto tiempo aguantarás fingiendo fuerza, cargando con el sufrimiento, sin admitir que estás cansado? Dios te dice hoy: no puedes soportar más esta carga. No es debilidad admitir tus límites, ni es un signo de derrota confesar la soledad. Lo que muchos venden como superación solitaria es de hecho una prisión. La invitación del cielo no es para que te vuelvas insensible o inhumano, sino para que seas visto, encontrado en este valle de lágrimas, donde solo el toque divino puede restaurar. Agar experimentó esto, en el punto más oscuro de su viaje, cuando todas las conexiones humanas fallaron. Dios mismo descendió al desierto y la levantó. El Dios que cuida de todo el universo eligió ver e intervenir en la historia de una mujer rechazada, olvidada incluso por aquellos que deberían haberla amado. El mismo Dios está atento a tu clamor. No desprecia las lágrimas privadas, el cansancio de quienes repiten a diario: hoy no podré, la soledad en la cama fría, la mirada vacía en el espejo. ¿Y si te dijera que lo que llamas rechazo puede ser en realidad la plataforma para la revelación más íntima del amor de Dios? ¿Y si el abandono humano no es señal de fracaso, sino un espacio donde el Señor se revela como quien lleva y no solo observa tu carga? Las promesas divinas no se limitan al pasado, atraviesan generaciones, buscan a los rechazados, llegan a quienes no tienen voz ni lugar. Agar salió del desierto no solo salvada físicamente, sino marcada para siempre. Lo vi, él me vio. El desierto que parecía el final se convirtió en el comienzo de una nueva historia. La soledad se convirtió en testimonio, el silencio en una conversación con el Eterno. No aceptes la mentira de que tienes que cargar sola con el dolor aplastante de tu alma. Dios te dice de forma personal e intransferible: hoy me encargo de todo, no necesitas ser invisible para mí. ¿Qué harías si realmente creyeras que esta carga ya no es solo tuya? Que hay un Dios atento, dispuesto a caminar a tu lado donde nadie más pisa. Respira hondo. Permítete creer por un momento que la gracia puede tocar tu herida directamente y transformar tu historia, incluso sin aplausos, sin público, sin focos. Es hora de dejar de luchar por ser vista por quienes no ven tu valor y lanzarte a los brazos de aquel que te conoce desde el vientre materno. Si este mensaje conmovió tu dolor por el rechazo,
Si sientes que el abandono es una carga insoportable, declara en los comentarios: Dios me ve y no me deja solo. Haz de esta frase un acto de fe, un grito de esperanza, una señal en el desierto que diga: aún hay vida, aún hay promesas para mí. Quizás todo lo que te han enseñado sobre la soledad esté incompleto. Hay un secreto oculto en esta historia. No necesitas demostrar nada para ser amado. No necesitas llamar la atención para sanar. Lo que le sucedió a Agar está a tu disposición ahora. Un encuentro real, sin pretensiones, con el Dios que ve lo invisible y transforma la impotencia en un legado. Pero eso no es todo, porque hay algo aún más profundo, una revelación que podría cambiar para siempre tu idea de fragilidad y redención. Lo que sigue desafía toda lógica humana y revela a un Dios dispuesto a restaurar incluso lo que parece completamente perdido. Jonás está dentro del vientre de ese pez colosal. El olor pútrido, la oscuridad absoluta, la fuerza aplastante de las paredes viscosas que lo rodeaban, todo le decía que huir fue un error irreparable. Pero no fue la tormenta lo que lo devastó primero, ni la boca del pez lo que le infundió miedo. El verdadero peso que desgarra su alma es la culpa de haberle dado la espalda al llamado de Dios. Cada latido de su corazón resuena en ese vientre de desesperación, la pregunta que se niega a silenciarse: ¿qué sucede cuando ya no podemos soportar esta carga de omisión, del miedo a enfrentarnos a quienes somos y a lo que dejamos atrás? Jonás sintió la vergüenza de ignorar la misión que se le confió, el miedo de enfrentarse a los fantasmas del pasado y la profunda desesperación de darse cuenta de que huir no borra el propósito, solo intensifica el vacío. ¿Cuántos nos encontramos así, absorbidos por situaciones que creíamos evitar, pero que solo se hicieron más grandes al intentar escapar? La culpa se arraiga, convirtiéndose en un peso casi insoportable. Quizás hoy pases noches en vela, rumiando decisiones no tomadas, palabras no dichas, gestos que debieron haberse hecho. Después de todo, es cobardía no afrontar el dolor, o simplemente el grito silencioso de alguien que ya no soporta forzar su propia alma con promesas vacías y justificaciones que ni siquiera le convencen a él mismo. ¿Cuántos aún creen que huir de sus propios dilemas es más fácil que enfrentar el juicio del perdón? ¿O es esto, en el fondo, solo otro síntoma de agotamiento espiritual que clama: ya no puedo con esta carga, Dios, llévame por completo? En el vientre de la bestia, Jonás aprende una profunda verdad. No importa cuán profundo caiga, no importa cuán oscuro sea el abismo, no importa cuán insoportable parezca el peso de su historia, Dios sigue ahí. Jonás ora. Finalmente, su voz penetra la densidad de la culpa. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde lo profundo del Seol pedí ayuda y escuchaste mi voz. Jonás 2:2. En esta súplica hay más que remordimiento. Hay un reconocimiento de que huir nunca aligera la carga, solo cambia el nombre de la carga. Es en el límite, cuando ya no hay escapatoria, que la gracia se revela sorprendentemente. Dios no solo escucha, responde, interviene, toma sobre sí el peso que ya no podemos soportar. Aquí yace un misterio capaz de poner patas arriba todo lo que nos han enseñado sobre el escape, la culpa y la redención. ¿Y si el verdadero propósito de ese mar turbulento, de ese pez, de ese exilio en las profundidades de lo imposible, no fuera el castigo, sino la redención? ¿Y si esa oscura prisión no fuera una sentencia, sino una incubadora para una nueva misión? Un lugar donde finalmente el control se agota y Dios dice: basta de intentarlo solo, ahora yo me encargo de todo. El impacto de esta revelación puede reestructurar tus certezas. ¿Has considerado alguna vez que lo que parece el final podría ser la etapa secreta de un nuevo comienzo? Que la vergüenza de huir esconde la oportunidad de rendirse, de ceder,
de permitir que el Creador tome el timón y guíe tu vida de vuelta a su propósito original. Si alguna vez te has sentido como Jonás, ahogado en omisiones y aplastado por el miedo a enfrentar el pasado, entiende esto. No encontrarás paz intentando arreglar las cosas solo ni autocastigándote. La verdadera liberación llega cuando entregas toda ansiedad, toda culpa, todo no puedo más en las manos de aquel que transforma los abismos en puentes. ¿Ves cómo las promesas de Dios no se anulan ante tus desviaciones? ¿Cómo se muestra fiel incluso cuando fallas? Esto desafía los discursos que establecen un punto en el que el Señor apenas ha comenzado un nuevo capítulo. No son tus desviaciones las que definen tu historia, sino la mano que te sostiene cuando todo parece perdido. Si este mensaje te conmovió profundamente, si sientes un peso, un secreto, una escapatoria que te consume, escribe en los comentarios: Dios, me rindo a tu llamado. Haz público este valiente paso. Declara que aceptas que Él se encargue de lo que ya no puedes soportar solo. Y si crees que quienes te rodean también luchan con la culpa, comparte este video como un acto profético. Sé el canal que traiga esperanza donde solo hay ecos de agotamiento. Tu gesto puede ser un instrumento divino para romper las cadenas del silencio. Y recuerda, un simple me gusta puede ser un sí silencioso a la voluntad de Dios, no por el algoritmo, sino porque cada me gusta dice: acepto que Él tome mi carga sobre sí. Haz de este gesto una semilla de fe y evangelización. El mundo necesita ver que todavía hay quienes creen que no tienen que soportar la vida solos. Porque cuando menos lo esperas, la gracia de Dios te sorprende, cambia el rumbo, restaura la paz y convierte el pasado en tierra fértil para un futuro restaurado. Pero quizás pienses que todo esto es hermoso solo para Jonás. ¿Y si te dijera que hay un detalle oculto en esta historia, un giro que podría ser la clave para liberarte de este ciclo de escape y culpa? Lo que está a punto de revelarse desafía incluso la comprensión más tradicional de la redención, la culpa y la misericordia divina. Prepárate, porque el próximo impacto podría abrir puertas que creías cerradas para siempre. De pie ante la tienda de reunión, los ojos de Moisés ardían en lágrimas sin que nadie lo viera. El pueblo de Israel, inquieto y exigente, depositaba sobre sus hombros el peso de enormes expectativas. Cada queja, cada mirada desconfiada, cada murmullo le atravesaba el alma como cuchillas frías. No era solo el peso de las necesidades de todo un pueblo lo que oprimía su corazón. Era el miedo real a decepcionar, a fallar ante Dios y ante todos. La sensación de ser visto como el único responsable de resolver el dolor ajeno lo dejaba exhausto, como quien lleva una carga insoportable a sus espaldas. Y al mirarse a sí mismo, Moisés solo veía sus propias limitaciones, dudas y temores. ¿Por qué Dios elegiría a alguien tan defectuoso, tan imperfecto, alguien que tartamudeaba, que había huido antes, que sentía sangrar viejas heridas con cada crisis? Cuando Dios ordenó: ve y habla con el faraón, una oleada de inseguridad se apoderó de Moisés hasta paralizarle la voz. Oh Señor, envía al que vas a enviar, suplicó, sintiéndose pequeño, casi invisible ante la misión. Éxodo 4, 13, 14 registra el momento exacto en que esta debilidad salió a la luz. Entonces Moisés dijo: oh Señor, por favor envía al que vas a enviar. Entonces la ira del Señor se encendió contra Moisés y dijo: ¿no conozco a tu hermano Aarón, el levita? Él habla bien, y yo estoy aquí. Él te recibirá y cuando te vea, se alegrará en su corazón. Muchos verían este pasaje y pensarían: Dios estaba enojado, esto es prueba de rechazo. Pero ¿es realmente así o es lo contrario? El Señor no descarta a Moisés, no abandona su fragilidad, al contrario le brinda ayuda, envía a Aarón y demuestra que comprende cada miedo, cada carga emocional, cada sentimiento de incompetencia.
Este no es un retrato de abandono, sino de la compasión divina ante el cansancio de nuestras cargas. Cuando Moisés gime, "No puedo", Dios responde, "Yo me encargaré". Quizás estés viviendo precisamente este drama, un mar de responsabilidades sobre tus hombros, expectativas de la familia, el trabajo, el ministerio, la sociedad. Parece que si fracasas, todo se derrumbará, y esto te paraliza. El miedo a la decepción puede ser tan paralizante como el dolor físico. Es el miedo a no cumplir con las expectativas de quienes te rodean, a no ser lo suficientemente fuerte, a no poder afrontarlo. Es cuando te miras al espejo y solo ves debilidad, vergüenza, limitaciones, preguntas sin respuesta. ¿Y qué suelen decir muchos? Sé fuerte, aguanta, nadie llevará tu carga por ti. ¿Pero es realmente así? ¿O hay alguien que quiere decirte hoy, no lleves más esta carga porque yo me encargaré de todo? El mundo te exige ser como Moisés sin darte el bastón de Dios. La vida pesa mucho. Dilemas familiares, cuentas que no cuadran, la presión por triunfar. Y cuando nadie ve, tu corazón clama por ayuda, tal como Moisés clamó en secreto en el desierto. Si alguna vez te has sentido pequeño, incapaz, abrumado por la expectativa de ser un ejemplo, el pilar del hogar, el equilibrio del trabajo, debes saber esto. El Señor conoce cada detalle de esta desesperación. Él no te condena por no poder soportarlo más. Al contrario, Él se acerca. La respuesta de Dios no es distancia, sino cercanía. Él proporciona personas, recursos, escape, descanso, y no espera que niegues tus emociones. El Señor se revela al cansado, al débil, al exhausto, mostrando, yo me encargaré de todo. Hay una compasión absurda en la forma en que Dios trata con nuestra debilidad. Él no espera que seas invencible. Transforma tu vulnerabilidad en fortaleza. En el apogeo de tu miedo a la decepción, Dios te mira con ojos de ternura, no de acusación. Y quizás lo más sorprendente de esta historia es comprender que la ira de Dios en Éxodo no es destrucción, sino un desbordamiento de celo, amor y compromiso. Él no te abandona cuando te resistes. Solo quiere que le permitas tomar el control de la situación. Puede que estés en medio de una multitud, pero sientas que caminas solo, como Moisés entre el pueblo, escuchando voces que te exigen, te incitan y te presionan. Pero hay una voz que se eleva por encima de todo esto. Es la voz de Dios mismo, que dice que tus limitaciones no son un impedimento para su propósito. Ya no necesitas disfrazar tu debilidad. Ya no necesitas fingir que puedes soportar lo que te sofoca. El Señor conoce exactamente el límite de tu corazón, y cuando crees que no puedes soportarlo, aparece y te dice, déjame ser tu fuerza, déjame llevar este peso contigo. En lugar de avergonzarte de las lágrimas, del miedo al fracaso, permite que Dios transforme tu miedo en confianza, tu fragilidad en un milagro. La aplicación de esta promesa es radical. Hoy puedes entregarle al Señor todo lo que te agobia, todo lo que te paraliza, todo lo que te hace pensar, no puedo más. Dios no espera que lo cargues solo. No quiere que ocultes tu dolor ni tu agotamiento. En este preciso momento, la invitación es, entrega tu cansancio, cierra los ojos y escucha a Dios decir, yo llevaré la carga. Si la presión de ser fuerte, de manejarlo todo y nunca decepcionar, te impide experimentar el cuidado de Dios, quizás sea hora de desafiar la creencia de que solo los inquebrantables son amados. ¿Es tu incapacidad un fracaso? ¿O es la clave para acceder a un amor que no depende de tu desempeño? Dios no actúa como el mundo que abandona a quienes flaquean. Él nunca se retira cuando tropiezas. Jesús mismo dijo, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Hoy, esta promesa se renueva. Presta atención, no importa cuán grande sea tu debilidad, nunca atemorizará al Padre.
Permítele tomar la iniciativa, transformar cada inseguridad en parte de su milagro. Estás luchando por soportar lo que solo Dios puede soportar. ¿Cuál es tu mayor miedo a la decepción? ¿Qué pesa sobre tus hombros cuando nadie te ve? Escribe en los comentarios como un paso de fe. Señor, entrega esta carga en tus manos. Declara esta entrega como una confesión pública de que ya no necesitas superarla solo. Lo que está a punto de revelarse confrontará ideas profundas que quizás nunca hayas cuestionado sobre la capacidad de Dios para manejar lo imposible. Prepárate, hay algo aún más impresionante, algo que podría cambiar tu comprensión de la acción divina sobre tus limitaciones. Jacob se esconde en las sombras del campamento, en las tiendas silenciosas bajo un cielo estrellado, pero sus pensamientos son una tormenta. Cada recuerdo resuena como una deuda impaga. Ante él, el desierto y detrás, un pasado que pesa tanto como el miedo que crece en su pecho. Días antes, preparó regalos, caravanas y ofrendas, intentando apaciguar la ira de su hermano. Pero esta noche, la verdadera carga no son los rebaños enviados, sino el remordimiento por haber roto el vínculo con Esaú. El calor de la culpa es más intenso que la arena abrasadora bajo sus pies. Jacob ya no podía soportar esta carga. No era el miedo a la venganza, sino el dolor que le ahogaba el alma por haber causado semejante herida a quien siempre había estado a su lado en la infancia, cuando compartían el pan, los sueños y también las rivalidades. Dios te dice hoy: hay cargas que ningún escape puede resolver, porque el equipaje del corazón camina con nosotros, incluso en el exilio. Esta angustia no era exclusiva de Jacob, se asemeja al sufrimiento de tantos que hoy se sienten aplastados por el arrepentimiento. El fracaso de haber herido a alguien a quien amas es más cruel que cualquier castigo externo. ¿Cuántos de nosotros no hemos recostado la cabeza en la almohada y maldecido una palabra malsonante, un gesto desconsiderado, un silencio que se convirtió en un abismo entre alguien que una vez fue nuestro mejor amigo, esposo o hermano? El arrepentimiento pesa mucho y la carga emocional no disminuye, ni siquiera con el paso del tiempo. ¿Existe realmente el perdón para quienes traicionaron la confianza de quienes debieron proteger? El mundo repite: déjalo ir, pero el alma insiste en sangrar. Y en este valle de culpa, las palabras humanas no bastan para aliviar el corazón. Jacob lo sabía. No sirve de nada empezar de nuevo sin antes confrontar lo que quedó atrás. En el punto álgido de su desesperación, Jacob no se aferra simplemente al temor de Esaú, sino que se vuelve al cielo. Ora no como quien repite fórmulas, sino como alguien cuyo alma está desnuda, sin más excusas ni escapatorias. No soy digno de toda la bondad y fidelidad que has mostrado a tu siervo. Líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano Esaú, porque temo que venga y me ataque a mí y a las madres con los niños. Génesis 32, 10, 11. En el clamor de Jacob, el reconocimiento de su debilidad se encuentra con el poder de la compasión divina. Hay algo revolucionario en esta noche silenciosa. El hombre que una vez se engañó para recibir bendiciones, ahora no busca la conquista, busca la reconciliación. La verdadera victoria, entiende Jacob, es restaurar los lazos, sanar a la familia y reemplazar el peso de la culpa por la paz. ¿Cuántas veces, cuando herimos a alguien, intentamos compensarlo con gestos y regalos, pero evitamos la verdadera confrontación, la de mirarnos al espejo y reconocer nuestro error? Jacob nos muestra que hay un camino más grande que cualquier acuerdo material. Cuando el arrepentimiento pesa y la angustia parece insoportable, Dios te dice hoy: yo me encargaré de todo, incluso de lo que no puedes arreglar solo. El Señor no deshace las consecuencias, pero ofrece una misericordia capaz de transformar el camino de escape en un camino de restauración. Fue en el momento en que Jacob más temía encontrarse con Esaú que Dios ya había preparado un nuevo tiempo.
no de venganza, sino de perdón y abrazo. Esta promesa no es cosa del pasado. Si hoy sientes el peso de haber herido a alguien imposible de olvidar, recuerda que la reconciliación no depende solo de que la otra persona te acepte, sino de que tu corazón se alinee con la gracia de Dios. Él quita la vergüenza, te levanta del suelo de la culpa y trabaja en ambos lados de la historia, llegando a lugares que nunca podrías alcanzar solo. No es el tiempo ni el silencio lo que sana tales heridas, es la intervención divina, que asume lo que ya no puedes soportar. ¿Alguna vez has estado en esa situación donde el remordimiento es tan sofocante que parece imposible revertirlo? La cultura dice que el perdón es debilidad, pero ¿es realmente así? ¿O será que para dejar que Dios actúe se requiere el mayor acto de valentía, admitir la necesidad de redención? Y si tu restauración espera precisamente el momento de rendirte y de liberarte de esta culpa. Quizás lo que más necesitas escuchar hoy es que no estás solo en este valle de arrepentimiento, porque hay un Dios que se hace responsable de cada lágrima, de cada noche de insomnio, de cada gesto de reconciliación que no tienes la fuerza para dar. Él dice, yo me encargaré de tu dolor. Si este mensaje te llegó al corazón y quieres finalmente entregar esta carga insoportable en manos de Dios, escribe en los comentarios ahora, quiero liberarme de esta carga, Dios. Declara esto como un paso de fe, como quien rompe las cadenas de un ciclo antiguo y da paso a algo sobrenatural. Tu declaración tiene poder y puede marcar el comienzo de una nueva era, con libertad y ligereza, incluso en situaciones que parecían perdidas. Pero eso no es todo. Hay un secreto en la historia de Jacob, y casi nadie lo sabe. Mientras se prepara para lo peor, Dios trabaja invisiblemente para crear el escenario de una reunión que cambie no solo su vida, sino la de toda una generación. Y lo que sucedió en el siguiente instante de este viaje podría ser el punto de inflexión que necesitas comprender para experimentar una paz que ninguna justificación humana puede brindar. Prepárate, porque lo que viene después puede desafiar tu visión de lo que es imposible de arreglar. El leproso se acerca con la mirada baja, las manos ocultas bajo su manto andrajoso, cada paso un desafío al miedo y al rechazo. Los que lo rodean retroceden, susurran, esconden a sus hijos, rechazan con miradas de repulsión a alguien que lleva marcas visibles, pero cuya verdadera herida arde aún más profundamente, oculta bajo capas de vergüenza y soledad. El peso de ese aislamiento es una carga insoportable, como si cada desliz, cada pecado secreto, se hubiera hecho visible en su propia piel. No es solo la enfermedad física lo que lo consume, sino el sufrimiento de nunca ser aceptado, de ser siempre recordado por sus errores, por su pasado, por lo que todos juzgan, pero nadie conoce realmente. El leproso se arrodilla ante Jesús, con lágrimas ardiendo, como si las cicatrices se reabrieran. Señor, si quieres, puedes limpiarme. La multitud contiene la respiración. ¿Puede alguien tan sucio, tan indigno, ser digno del toque del Hijo de Dios? El silencio pesa, y es allí, en la pausa entre la petición y la respuesta, que la vergüenza del leproso alcanza su punto máximo. Toda su historia, todos los fracasos, todas las mentiras que tuvo que decir para ocultar sus heridas más profundas, parecen gritar más fuerte que sus palabras. ¿Te has sentido alguna vez así, cargando con marcas que nadie ve, pero que queman por dentro? Aquello que permaneció oculto, el secreto que intentas enterrar, la culpa que parece más grande que la esperanza. ¿Qué harías si, en tu momento de mayor vergüenza, Jesús se acercara, no para acusarte, sino para tocarte justo donde más te duele? Mateo 8:2-3 revela algo que desafía toda la lógica religiosa esperada. Y he aquí, un leproso se le acercó y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme.
Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo, «Quiero, sé limpio». Al instante quedó limpio de su lepra. Jesús pudo haber hablado a distancia, pudo haber mantenido la seguridad de la ley, pudo haber protegido su reputación, pero elige el camino del escándalo. Toca donde nadie quiere tocar, pone la mano sobre la herida abierta, cruza la línea del miedo y el prejuicio. Algo extraordinario sucede. Lo que era condenación se convierte en liberación. Lo que era vergüenza se convierte en testimonio de restauración. No es la lepra física lo que define a ese hombre, sino la verdad de que ante Cristo ninguna suciedad es demasiado grande para que el amor de Dios la transforme. La respuesta de Jesús no es solo para el leproso, sino para todo aquel que cree que lleva una carga demasiado pesada para ser perdonado, amado y restaurado. ¿Cuántos de nosotros vivimos como si la lepra espiritual, esa culpa oculta y silenciosa, fuera un muro infranqueable entre Dios y nosotros? El toque de Cristo no es meramente físico, es una declaración contra toda sentencia de exclusión, contra el miedo a no ser aceptado nunca más, contra el terror silencioso de no poder volver atrás. Percibes la conmoción en la multitud. Esperaban distancia, esperaban condena, pero reciben una lección de compasión radical. Quizás tú, como aquel hombre olvidado al borde de la dignidad, sientes que nadie ve tu sufrimiento invisible, las heridas que los años han ocultado pero que nunca han sanado. Solo quienes se han arrodillado en el polvo de la vergüenza y han escuchado el silencio cortante del desprecio, saben lo que es clamar, «Señor, si quieres». Y quizás, en el fondo, incluso crees que Dios puede, pero dudas de si realmente quiere, de si le importa, de si te tocará a pesar de todo. Pero la respuesta del cielo resuena, «Quiero, sé limpio». Aquí está la cruda, dolorosa y liberadora verdad. No hay culpa oculta demasiado grande que escape al alcance de la misericordia divina. No hay pecado secreto, pensamiento sucio o recuerdo amargo que Jesús no quiera tocar y sanar. Lo que suele ocurrir, sin embargo, es que la religión enseña desapego, aislamiento y vergüenza. Pero el Cristo vivo demuestra, con acciones y no solo con palabras, que Él se encarga de todo aquello que ya no puedes soportar solo. ¿De verdad necesitas seguir escondiéndote, fingiendo que todo está bien mientras tu alma sangra por dentro? A Jesús no le importan las imperfecciones ni lo que piensen los demás. A Él le importas tú. Quizás tu lepra no sea visible, pero está destruyendo tu alegría, tu paz, tu propósito. Y no es hora de dejar que ese toque te traiga libertad. Lo que te impide arrodillarte, el orgullo, el miedo, la incredulidad, no es mayor que el deseo de Dios de restaurar completamente tu historia. Reflexiona. ¿Es esta vergüenza realmente un castigo eterno o es solo una invitación a experimentar una liberación que nadie te ha prometido hasta ahora? Y si lo que más ocultas es precisamente lo que Dios más desea transformar. En esta escena de amor puro y escandaloso, el poder no reside en el leproso ni en la multitud opresora. Reside en el gesto inesperado de Jesús, que se acerca, extiende la mano y declara, «Yo me encargaré de lo que nadie quiere tocar». Aquí es donde entra la verdadera esperanza. No importa cuánto tiempo te haya consumido la culpa, no importa lo que te hayan hecho, ni lo que hayas hecho tú. Si hoy sientes que has llegado a tu límite, que ya no puedes más, escucha. Dios no te rechaza por tu carga, la asume, no se aparta de tu dolor, llega a donde estás y cambia para siempre la realidad de tu corazón. Si esta palabra te habló, si este dolor secreto palpita en tu pecho y anhelas la verdadera sanación, comenta, Jesús, toca lo que nadie ve. No importa el tamaño de tu herida ni cuánto tiempo lleves cargando con este peso. El toque de Dios redefine tu historia. Pero eso no es todo. Hay otra situación, un momento aún más profundo donde la vergüenza parece imposible de superar y lo que sucede allí desafía todo lo que creemos sobre la redención.
¿Listo para sorprenderte de nuevo? Rompiendo el silencio de la vergüenza, la multitud observa con ojos duros y dedos listos para señalar. En el centro de esa plaza, arrastrada contra su voluntad, se yergue la mujer sorprendida en adulterio, marcada no solo por sus errores, sino por el peso sofocante de las miradas ajenas y su propia culpa. El viento levanta el polvo de la tierra seca, y cada grano parece pesar toneladas sobre los hombros de esta mujer que en ese momento siente que ya no puede soportar la carga que lleva. La multitud, sedienta de justicia, no percibe la desesperación silenciosa que se esconde tras las lágrimas contenidas. A su alrededor, las voces se hacen eco de las acusaciones y ni una sola mano se extiende para consolarla, ni una sola mirada compasiva. Todo su pasado expuesto, todo lo que más temía, está ahora ante los ojos de todos. Quizás tú también has sentido el peso de los tropiezos públicos, las recaídas, las adicciones que te atormentan y una vergüenza que parece imposible de sacudir. Quizás, como ella, has sentido el peso de verte reducida a tus fracasos, de ser definida por el peor capítulo de tu historia, como si no hubiera perdón posible, ni de los demás, ni de ti misma. ¿Será falta de voluntad? ¿Una fe débil? ¿O hay algo aún más profundo en tu interior, algo que te hace creer que nunca serás digna de un verdadero nuevo comienzo? Entre dedos acusadores, la mujer permanece inmóvil, reprimiendo el llanto, mientras la multitud exige castigo. Y entonces aparece Jesús. A diferencia de todos los que lo rodean, no la mira como los demás. Se inclina, escribe en el suelo, y su silencio avergüenza a quienes solo saben gritar. El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Pasan los días, las voces se apagan, y solo quedan ella y el maestro. El silencio ahora es de misericordia, no de condena. El peso de los juicios humanos da paso a la presencia de alguien que comprende profundamente cada caída, cada debilidad, cada vicio que regresa una y otra vez. ¿Crees que Jesús puede mirar una historia tan marcada por la vergüenza y los vicios y aún ver dignidad? ¿O te aferras a lo que dicen, has caído demasiado bajo, no hay vuelta atrás? Si es así, presta atención a lo que sucede después. Jesús se levanta y sus ojos se encuentran con los de ella. No hay peso de desprecio en su mirada, sino una ternura que atraviesa todo dolor. Sus palabras cortan cadenas invisibles. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Juan 8:11. Es la declaración más liberadora que alguien cargado de culpa puede escuchar, porque allí, en ese instante cuando todos deseaban castigo, Él ofrece restauración, no por su mérito, sino por su gracia. La mujer esperaba una sentencia, en cambio, recibió una nueva oportunidad. ¿No te hace esto cuestionar todo lo que has oído sobre el perdón de Dios? ¿Realmente cierra las puertas a quienes recaen, a quienes tropiezan en los mismos errores? ¿O es que, mientras luchas con recaídas y adicciones que nadie ve, Jesús está listo para decir, yo me encargaré de todo, por muy pesado que sea tu pasado? Tus errores pueden haber sido públicos, tus recaídas quizás motivo de burla para quienes observan desde afuera, pero el movimiento de Jesús siempre apunta a la sanación, no a la humillación. No minimiza lo sucedido, sino que señala un futuro posible. La carga de la vergüenza no tiene por qué ser permanente. El ciclo de culpa no es una sentencia eterna. En cada situación donde la vergüenza parecía ser el fin, Jesús ofrece libertad. Y quizás necesites escuchar esto hoy. No importa cuántas veces hayas caído, cuántas recaídas, cuántos ciclos aparentemente interminables, la invitación de Jesús es que levantes la cabeza y camines, libre del peso que ya no te corresponde. El pasado puede ser una sombra, pero no es tu destino cuando aceptas que Dios está dispuesto a asumir las cargas que ya no puedes soportar. Si este mensaje te ha afectado profundamente, escribe una petición sincera en los comentarios. Jesús,
Borra mi vergüenza y ayúdame a romper este ciclo. Declara al mundo espiritual y a ti mismo que ya no aceptas ser prisionero de tus recaídas. Porque contrario a lo que muchos dicen, no es el pasado lo que define quién eres, sino la mano de Jesús que te tiende para un nuevo comienzo. Y si aún hay algo dentro de ti que se pregunta si realmente hay una salida, recuerda, la última palabra nunca la tiene el acusador, sino Cristo. Y si te dijera que lo que todos ignoran en esta historia es la posibilidad real de una vida sin el peso del ayer. El siguiente ejemplo que estás a punto de ver desafía todo lo que hemos estado acostumbrados a pensar sobre el verdadero descanso y una nueva identidad en Dios. Esta liberación implica mucho más de lo que imaginas. Marta corre por la habitación con las manos temblorosas de ansiedad, el rostro marcado por el sudor y la urgencia de servir. Los platos se amontonan, las ollas tintinean, el aroma del pan horneándose se mezcla con la tensión de sus hombros, y todo parece pesar como una responsabilidad imposible de soportar. Cada detalle exige perfección, y sin embargo, la mirada de Marta está fija en su hermana sentada a los pies de Jesús, inmóvil, serena, aparentemente ajena a la avalancha de tareas acumuladas. Marta siente el peso de llevar el día sola, de sacar adelante el hogar, de entregarse hasta el punto de olvidarse de sí misma. El celo se convierte en exigencia, y el deseo de hacer las cosas bien se transforma en tormento. Un cansancio que no desaparece tras el descanso. El entorno doméstico, antaño refugio, se convierte en escenario de una lucha interna, la creencia de que todo debe estar bajo control para que haya paz, de que solo quienes lo hacen, quienes lo logran, quienes lo soportan todo sin quejarse, son dignos. En medio de esta angustiosa escena, Marta no se siente amada por quien es, sino solo por lo que hace. Y es precisamente en ese momento, cuando siente que nadie nota el peso de su carga, que Jesús la sorprende con una llamada inesperada, casi desconcertante. No se centra en la comida, ni en el orden, ni en el desempeño. En cambio, la mira con ternura e interrumpe la agitación. Marta, Marta, estás preocupada y agitada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María ha elegido lo mejor y nadie se lo quitará. Lucas 10, 41-42. Con estas palabras, Jesús desmantela la lógica del autocontrol absoluto y el perfeccionismo. Ve, en lo más profundo, el agotamiento y el deseo de ser suficiente. Reconoce la lucha oculta, esa que nadie aplaude, y ofrece un alivio que no proviene de los resultados de las tareas, sino de un lugar de aceptación y presencia amorosa. ¿Cuántas veces sientes que si no lo haces todo, todo se derrumbará? Que si no alcanzas la excelencia, nadie reconocerá tu valor. Este peso emocional es casi invisible. Nadie ve tus luchas internas, las comparaciones silenciosas, la culpa por descansar, el miedo a decepcionar. Y cuando das cada gota de tu fuerza, parece que las exigencias solo aumentan, tanto las externas como las que vienen de tu propio corazón. Es en este ciclo que nace la sensación de que la vida es solo una suma de obligaciones y exigencias, que nunca termina y nunca es suficiente. Pero, ¿y si esta presión que sientes no es la voluntad de Dios? ¿Y si el mayor error es creer que el amor y el valor dependen de tu desempeño? Al recibir a Marta, Jesús confronta la religión del esfuerzo, la perfección y la ansiedad con la verdad de una relación. Dice que puedes detenerte, soltar las cargas, sentarte a sus pies y recibir paz donde solo había presión. Dice, yo me encargo de lo que no puedes controlar. Lo que pesa demasiado, lo llevo contigo. En el corazón de Cristo no hay lugar para el perfeccionismo asfixiante ni para la exigencia de llevar solo una carga imposible. Cuando todo en tu interior quiere seguir adelante, Él te invita al descanso, a la confianza, a la ligereza. Sus palabras,
no niegan el valor del servicio, sino que restauran el valor del ser. No se te mide por lo que produces, sino por lo mucho que te permites ser amado. Ahora, dime, ¿cuántas veces cambias la voz de Dios por el ruido de tus preocupaciones? ¿Es esta presión autoimpuesta realmente una virtud? ¿O es en realidad un peso extra que has puesto sobre tus hombros, pensando que sólo así Dios estaría complacido contigo? Basta de intentar complacer a todos y olvidar que Jesús mismo prefiere tu presencia a tu desempeño. Si este mensaje te confronta, escribe en los comentarios: Jesús, enséñame a descansar en ti. Haz de tu declaración pública un paso de fe, no solo para ti, sino para inspirar a otros a soltar esta necesidad de encargarte de todo. Tu vulnerabilidad es valentía, y si sientes que este mensaje necesita llegar a más personas, quizás a alguien que se está asfixiando por esforzarse tanto por ser perfecto, que ya no sabe pedir ayuda, que piensa que descansar es pecado, aprovecha este momento para darle a me gusta, compartir y enviar este video como un acto de fe y compasión. Puedes ser el instrumento que Dios usa para aliviar la carga de quienes ya no la soportan. Tu simple gesto puede ser la respuesta de Dios en la vida de alguien que ha esperado tanto tiempo un verdadero alivio. No subestimes el poder de una palabra compartida en el momento oportuno. Eso es evangelizar, eso es ser un canal de paz. Respira hondo. Permítete recibir esta verdad. No necesitas demostrar tu valía con tu desempeño. Jesús te invita a la mesa, no al sacrificio constante. Piénsalo. ¿Cuántas veces has ignorado el llamado al descanso, esperando que solo después de todo lo demás puedas finalmente sentirte digno de parar? La verdadera liberación llega cuando comprendes que no estás solo, que Dios no te exige más de lo que Él mismo ha decidido llevar. Y hay algo aún más profundo en esta escena. Mientras Marta está inquieta, Jesús permanece firme. Él no se limita a esperar. Está listo para intervenir, para asumir el peso que llevas, para transformar el ambiente de exigencias en un espacio de gracia. Pero hay una revelación que pocos comprenden. La elección de María, tan criticada, fue en realidad el camino a la plenitud. Descansar junto a Jesús no fue pasividad, sino confianza total en que Dios cuida de lo invisible, lo imposible, aquello que escapa a tu control. ¿Cuántas bendiciones has dejado escapar por intentar controlar lo que no te corresponde? ¿Cuántas veces la ansiedad te ha robado lo mejor que Dios quería darte? Lo bueno, lo que nadie te puede quitar, está disponible para quienes se atreven a soltar la carga y confiar. ¿Tienes el coraje de elegir la ligereza en lugar del perfeccionismo? ¿O seguirás intentando aferrarte a todo hasta que no puedas más? Y recuerda, la promesa de Jesús nunca cambia. Él dice: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Esa es la respuesta para el día en que sientas que ya no puedes soportar la carga. Es dejar que Él se encargue de todo lo que excede tus fuerzas. No se trata de volverse irresponsable, sino de confiar en que aquel que gobierna el universo no te abandonará a tu suerte. Él es un Dios de detalles, de cariño, de sustento. Él sabe lo que pesa en tu corazón. Sabe cuánto has luchado en silencio, conoce la desesperación que se esconde tras las sonrisas, y aún así te invita a descansar. Pero eso no es todo. Hay una verdad aún más poderosa sobre la autocrítica, algo que puede cambiar radicalmente tu forma de vida. ¿Estás listo para desafiar tu forma de lidiar con la exigencia y el perfeccionismo? Si es así, quédate aquí, porque lo que sigue puede liberar tu corazón de un ciclo de dolor aparentemente interminable. Un pesado silencio se cierne sobre el Edén. El cielo, que hasta entonces vibraba en armonía, parece contener la respiración junto con Adán, sentado bajo una higuera con una mirada húmeda y distante. Eva, a su lado, le toma la mano, pero no se atreve a mirarlo.
Sus dedos temblorosos delatan el peso de una culpa que apenas han aprendido a sentir. La tierra, antes acogedora, ahora rasga. El aire, antes ligero, ahora lleva la ansiedad del miedo y la certeza de que algo precioso se ha perdido para siempre. En un rincón, la fruta mordida reposa sobre la hierba, símbolo de una elección irrecuperable. Ambas están cubiertas por hojas improvisadas. Se ha intentado ocultar la vergüenza, el sentimiento de separación, pero ningún esfuerzo humano puede sofocar el profundo vacío de quienes han percibido abrumadoramente su distancia del Creador. Un abismo ha atravesado el paraíso y sus corazones lloran en silencio por este nuevo exilio. Sin embargo, incluso en esta distancia marcada por la culpa y la vergüenza, se acercan unos pasos suaves. Es Dios, no viene gritando, su voz no transmite condenación. Él busca, pregunta, ¿dónde estás? No porque ignore el paradero de sus hijos, sino porque quiere hacer espacio para el encuentro, incluso cuando todo en nosotros solo desea esconderse. El Eterno contempla el dolor de Adán y Eva no como un juez frío, sino como un padre desgarrado por el anhelo. Nada escapa a su mirada, ninguna lágrima, ningún temblor de miedo, ningún intento de autoprotección es ignorado. Y entonces un gesto sorprendente. El Señor sacrifica un animal, cose túnicas de pieles con sus propias manos y cubre a esa pareja. Génesis 3:21 proclama, y el Señor Dios hizo túnicas de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. No hay gesto más tierno, más profundo, más inesperado. Dios no solo ve la vergüenza, sino que Él mismo asume el peso, la herida, el dolor, cubre, protege, envuelve con gracia en medio del fracaso. ¿Cuántas veces has sentido tú también este abismo, distante, como si ya no fueras digno ni siquiera de mirar al cielo, cargando con el peso del error, de la culpa, de no saber cómo acercarte a Él? El pecado crea distancia, y a menudo la vergüenza impide incluso pronunciar el nombre de Dios sin temor. Es posible ser restaurado después de tanto error. Hay un camino de regreso cuando se ha perdido tanta inocencia, valentía e intimidad. Muchos dicen, se cosecha lo que se siembra. Pero, ¿y si te dijera que incluso cuando huyes, el corazón del Padre corre a tu encuentro? Que Él no está al acecho, esperando castigarte, sino que Él mismo te cose ropas nuevas, incluso cuando sientes que ni siquiera mereces ser visto. La gran mentira que acecha a quienes han caído es pensar que Dios solo se acerca a los perfectos, pero el Edén revela lo contrario. Dios mismo toma la iniciativa para restaurar. ¿Qué harías si, en el momento de tu mayor fracaso, alguien viniera a tu encuentro no para acusarte, sino para sanar tus heridas? ¿Qué pasaría si la voz de Dios dijera hoy, todavía me preocupo por ustedes, incluso con todos sus corazones rotos? Aquí late una verdad radical. La distancia que crea el error nunca es mayor que la voluntad de Dios de restaurar. Él no externaliza el cuidado, Él mismo se involucra. Él ve lo que nadie más ve. Tus lágrimas secretas, tus intentos frustrados de arreglar lo que está roto, tu miedo a no ser aceptado. Sí, el dolor de alejarse de lo sagrado es real, pero la compasión del Creador es mucho más poderosa que cualquier abismo emocional. El peso de la vergüenza no es el final de la historia. Dios no hace la vista gorda ante el pecado, pero no abandona al pecador en el valle del abandono. Hace ropa nueva, cambia el miedo por la aceptación, la condenación por la esperanza, el exilio por la promesa de un nuevo comienzo. ¿Qué te mantiene oculto? ¿Qué te hace creer que no hay vuelta atrás, que la separación es eterna? El mismo Dios que se inclinó ante Adán y Eva, ahora se inclina ante ti. Quizás tu carga hoy sea este alejamiento, el miedo a haber ido demasiado lejos, la sensación de ya no ser digno de regresar, el eco de voces que dicen, lo arruinaste todo. Hay una invitación de gracia que resuena ante este dolor. Suelta el peso del autojuicio. No eres tú quien decide, no eres tú quien cose tu redención.
El Señor que te formó dice, hoy me encargo de todo. Él mismo desciende a tu suelo, Él mismo cuida, Él mismo cubre toda desnudez, toda vergüenza, todos los amargos recuerdos de la caída. El secreto no está en intentar ser fuerte, sino en dejarse alcanzar por la compasión de Dios. No son las hojas de tu intento de autoprotección las que te restauran, sino las vestiduras de misericordia que Él mismo preparó por amor. Pero hay algo que casi nadie comprende sobre este primer exilio. Tan pronto como Dios cubre a Adán y Eva, también les da una promesa de redención futura. La cruz ya estaba en el horizonte del corazón divino. El sacrificio de las vestiduras apunta al sacrificio del Cordero que, mucho más tarde, vestiría de justicia a todos los que reconocieran su propia miseria. No importa la magnitud de tu error, ni lo lejos que te hayas desviado, el plan de Dios siempre incluye la restauración. El pecado puede haber generado distanciamiento, vergüenza, miedo, pero la respuesta de Dios siempre es el ofrecimiento de sanación, de cercanía, de nuevas vestiduras. Porque para Dios nunca fuiste una causa perdida. Eres objeto de su celo, su cuidado, su gracia sorprendente. Y ahora no puedo evitar desafiarte. ¿Aún crees que Dios solo espera la condenación? ¿No es hora de desafiar la mentira de la separación eterna y dar un paso, aunque sea tembloroso, hacia la presencia del Padre? Si este tema resonó con tu sufrimiento, escribe en los comentarios, quiero ropa nueva, gratuita. Declara con valentía que deseas ser encontrado, restaurado, revestido por Dios mismo, como solo Él sabe, pues nadie comprende el alma herida tan profundamente como el Creador que susurra, déjame encargarme de todo. ¿Saldrás de aquí con la misma carga o permitirás que la voz del Eterno llegue a lo más profundo de tu exilio interior? Si has llegado hasta aquí, recuerda que no ha sido casualidad. Nada de lo que has escuchado en este camino es pura coincidencia, y nada del dolor que se ha expuesto y tocado es demasiado pequeño para el corazón de Dios. Quizás has llorado en silencio, sintiendo que nadie ve tus luchas internas. Quizás incluso has pensado en rendirte, creyendo que esta carga que llevas ya es demasiado pesada. Pero hay algo que todo el cielo quiere que entiendas ahora. No estás solo. El Dios que movió cielo y tierra para encontrar a cada uno de los que viste en estas historias, sigue obrando por ti. Él conoce cada detalle de tu sufrimiento, cada llanto silencioso, cada lágrima que pasó desapercibida, y te dice, hoy me encargaré de todo. Nada es demasiado tarde cuando Jesús entra en escena. Cada historia que has escuchado aquí es prueba viviente de que cuando todo parece perdido, es precisamente cuando Él se acerca. No importa si has caído, si te has extraviado, si creías que no había salida. Dios es experto en hacer florecer flores en el desierto, en transformar el polvo en propósito. Él toma lo que el mundo ha desechado y lo convierte en testimonio. Toma lo que está roto dentro de ti y lo transforma en sanación para otros. Y ahora, Él quiere hacer eso contigo. Respira hondo, permítete sentir este mensaje, siente este toque de esperanza. No ignores esta voz que late en tu pecho ahora mismo. Te dice que todavía hay un camino, que todavía hay una promesa, que todavía hay una respuesta que viene directamente del cielo. ¿Lo crees? Entonces prepárate, porque vamos a orar juntos ahora. Y esta no será una oración cualquiera. Será el comienzo de un nuevo ciclo, una liberación, un nuevo comienzo, una entrega que pone tu dolor en las manos correctas, las manos que fueron traspasadas por el amor por ti. Cierra los ojos un momento, deja atrás el mundo exterior y eleva tu corazón. Repite conmigo, con verdadera fe, Señor Jesús, pongo todas mis cargas a tus pies. Reconozco que ya no puedo solo. Mi corazón está cansado, mi alma ha clamado en silencio, pero hoy escuché tu voz. Escuché que me ves, me entiendes y caminas conmigo incluso cuando nadie más lo hace. Por eso te entrego todo.
Sáname de viejos dolores, líbrame de los miedos que me paralizan, renuévame por dentro. Confío en que te encargas de cada detalle que ya no puedo controlar. Acepto tu descanso, acepto tu promesa, acepto tu amor, y a partir de hoy ya no caminaré solo. En el nombre de Jesús. Amén. Si oraste con fe, si esa oración fue un clamor sincero, entonces cree, el cielo ha obrado a tu favor. La paz que sobrepasa todo entendimiento ya ha comenzado a tocar áreas de tu vida que estaban latentes, y no tienes que detenerte aquí. El siguiente paso es seguir sumergiéndote en esta verdad, porque el video que ahora aparece en pantalla es una continuación de lo que Dios está haciendo en ti hoy. No lo ignores. Este próximo contenido puede ser lo que faltaba para completar la transformación que ya comenzó. Lo que descubrirás en él puede liberar áreas que ni siquiera sabías que aún estaban aprisionadas. Haz clic ahora. No lo dejes para después. Dios aún no ha terminado lo que comenzó. Si este mensaje te conmovió profundamente, escribe en los comentarios: llegué hasta el final. Esto es más que un comentario. Es una declaración de fe, un sello espiritual que le dice al mundo y al cielo que has elegido confiar, perseverar y creer. Comparte este video con alguien que conozcas y que también lleve una carga pesada. No te guardes este mensaje. Sé un instrumento de Dios en la vida de alguien. Tu actitud puede ser la respuesta a la oración de alguien. Y si aún no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Hazlo como un gesto de reciprocidad, como un acto de gratitud por todo lo que recibiste hoy. Al suscribirte, te conectas con una comunidad de fe que camina contigo. Recuerda, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes e insondables que no conoces. Jeremías 33:3. Dios aún tiene mucho que revelarte. No estás solo, has sido alcanzado y ahora es solo el comienzo.